Bueno, creo que vamos a empezar y si alguien más se va añadiendo, pues ya se irá incorporando según llegue. Hemos dado aquí unos minutos de... ¿Me escucháis todos? Sí. Okay. Bien, bueno, me presento lo primero, soy Paco Guerao, me conocéis muchos de vosotros, soy el presidente de la Federación de Orientación de Murcia y quiero daros lo primero la bienvenida a todos, espero que estéis llevando lo mejor posible esta situación tan extraña, tan anómala, que estéis todos bien, que vuestras familias estén bien y bueno, pues que lo llevéis lo mejor posible, sobreviviendo, que hayáis hecho mucha gimnasia en casa y ya empecéis a correr para preparar lo que venga. Esta va a ser la primera de las charlas que vamos a dar, pero no va a ser la única, ¿vale? Ahí tenemos programada una serie de charlas que se irán publicitando en la red. Esta primera, os pido disculpas por los fallos que podamos tener, porque no es algo nuevo, que nunca hemos hecho. También os digo que es una herramienta que la Federación va a usar mucho de aquí en adelante, porque entendemos y nos hemos dado cuenta de que es una herramienta muy válida para todo. Hemos dado ya un par de cursos de maquetación, otro de cartografía básica, y esta es la primera de las charlas. No, esto ya no se considera un curso, ¿no? Son charlas. ¿Vale? Esta charla la va a dar una persona que yo creo que la mayoría de vosotros conocéis, que es José Antonio García Murcia. Él es el director técnico de la Federación y yo creo que es la persona más indicada, la persona idónea para dar este tipo de charlas. ¿Por qué? Por su experiencia, por su trayectoria, recordemos que ha sido campeón de España muchas veces, hace años cuando era en élite, ha sido miembro de la selección nacional absoluta muchos años, ha competido en muchos campeonatos del mundo y sigue ahí al pie del cañón. Entonces es una persona que es el trazador del trofeo Costa Cálida. Quiero decir que es la persona con mucha experiencia. Y yo no me quiero alargar mucho porque la charla no vamos a intentar que dure una hora y algo, pero os voy a explicar la dinámica, ¿vale? Bueno, antes que nada también quiero deciros que publicitaremos rápidamente las siguientes partes. Esta no es una charla de un nivel, llamémosle, muy avanzado, pero va a tener su cosa, ¿vale? Ahora José Antonio irá explicando, iremos viendo desde un nivel medio, ¿vale? Porque entiendo que todos vosotros ya habéis practicado orientación, pero no partimos ni de iniciación, pero tampoco vamos a llegar al nivel absoluto, pero os garantizo que va a ser muy interesante. Y la dinámica, como veis, todos tenéis el micro silenciado, os podéis imaginar, porque somos muchos, entonces nadie, para evitar que las intervenciones que queráis hacer sean de viva voz, porque lo que haría sería retrasar y hacer la charla menos amable, menos didáctica. Entonces, ahí podéis intervenir y podéis ir haciendo preguntas, que yo se las trasladaré a José Antonio, ponente. ¿Cómo? Si veis en vuestra pantalla, lo digo por si alguien no está familiarizado con esta aplicación, con Zoom, abajo, cuando movéis el cursor os aparece, en la barra de herramientas de abajo, aparece chatear. ¿Vale? Pues vosotros clicáis ahí y escribís la pregunta que tengáis. ¿Vale? Y yo me encargaré de ir trasladándosela a José Antonio. Estas preguntas serán, por ejemplo, en un tramo que José Antonio está explicando, cuál es la opción que él mejor considera o cómo hay que hacer para apoyarse en ciertas, las técnicas diferentes, pues el que tenga alguna duda, alguna pregunta y diga, yo es que veo mejor esta ruta por aquí, o diga, oye, ¿por qué te has apoyado? ¿Por qué has echado por esta zona? ¿Por qué
¿qué es lo que has visto aquí en el mapa? ¿Vale? Ese tipo de preguntas que, por ser la cantidad que somos, no se pueden hacer de viva voz, las podéis hacer por ahí, por el chat. Y yo estaré pendiente y se las iré trasladando a él. ¿Correcto? Pues, por mi parte, nada más. Daros las gracias por la asistencia y espero que nos sigamos viendo en otras charlas futuras. Van a ver de diferentes cosas, ¿vale? Desde la historia de la orientación, que solo la aconsejo, la historia de la orientación aquí en Murcia, con mucho material gráfico, gente, los que habéis llegado hace unos años relativamente poco, bueno, 10 o 15 años, o menos, no estáis familiarizados con la orientación como era en su principio, ¿vale? Entonces es una serie de charlas y de cosas que son muy interesantes de ver. Habrá de organización de carreras, habrá técnicas más avanzadas y, bueno, contamos con personas de mucha relevancia en la orientación nacional como ponentes para esta charla, ¿vale? Por mi parte, nada más. Gracias y os paso con José Antonio. Bueno, hola, imagino que me oís. Paco, ¿me oyen, no? Te escucho. Venga, imagino que el resto también. En primer lugar, daros la bienvenida. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa que haya tantos participantes. Y luego cuando veo uno los nombres de los que estáis, a veces me paro a pensar quién tenía que estar dándole explicaciones a quién. Pero bueno, al final se trata de una sesión en la cual se van a impartir una serie de nociones básicas en el día de hoy y se va a avanzar un poco en lo que es el análisis de tramos en cuanto al planeamiento y la ejecución. Entonces, la primera parte va a tratar sobre todo de repasar un poco pues las técnicas de orientación que todos en cualquier manual de orientación las hemos leído o cuando hemos hecho algún curso. Pero también es cierto que esas técnicas de orientación son las que luego no aplicamos y son las que nos dan lugar a errores en los recorridos y que luego los pagamos con tiempo que se suma a nuestra carrera. Entonces, todos sabemos que la carrera de orientación como tal consiste en desplazarnos con ayuda de un mapa, de un control a otro o de unos controles a otros en el menor tiempo posible. O sea, al final no deja de ser pues lo que todos estamos acostumbrados a ver, salida, controles y tal. Y se trata de desplazarnos y pasar por todos esos controles en el menor tiempo posible. Eso es una cosa que está clara. Para eso nosotros vamos a emplear nuestras cualidades, que son las que influyen en el éxito que tenemos a la hora de realizar o de ejecutar ese recorrido. Esas cualidades o esas características que tenemos, que son los que influyen en el resultado, se pueden agrupar en tres aspectos, tres factores. Unos que son técnicos y tácticos, otros que son físicos y otros que son psicológicos. Los técnicos y tácticos son el conocimiento de las técnicas de orientación y no solo el conocimiento, sino la experiencia en su aplicación. Nosotros podemos conocer esas técnicas, pero no haber salido nunca a hacer una carrera de orientación y no ser capaces de aplicarlas. Entonces, cuanto más experiencia tengamos en esa aplicación, mejor desarrollaremos la carrera. Y lo que vamos a tratar aquí en esta sesión, o lo que se va a hablar en esta sesión, que es una adecuada planificación y ejecución del recorrido. Ahora, como he dicho, repasaremos lo que son esas técnicas de orientación. Luego, otro factor que influye es el físico, que en ese no vamos a entrar, porque todo el mundo sabe que cuanto mejor preparación física, cuanto más entrenamiento tienes, mejor. Ahí influye, independientemente de esa preparación,
las lesiones que puedas tener o las limitaciones por lo que hemos dicho, por alguna lesión, y la edad. La edad en realidad no tiene por qué ser un condicionante, porque en nuestro deporte, como sabéis, se desarrolla en franjas de edad relativamente pequeñas, de 5 en 5 años, en las categorías de veteranos y de 2 en las de juveniles. Con lo cual, todos en ese aspecto nos equiparamos, estamos al mismo nivel. Y luego otros factores más importantes, o sea, otro factor muy importante, que es el psicológico. Muchos de nosotros nos damos cuenta que sí, que sabemos manejar esas técnicas, que tenemos una condición física enorme, pero cuando llega el momento de aplicarla o de desarrollar la carrera, nos damos cuenta que, por ejemplo, en una parte de la carrera vamos muy bien y en otra cometemos errores prácticamente de bulto. O sea, decimos que hemos salido 180 grados, o sea, en dirección contraria. Y entonces todo ese tipo de errores son los que nos dicen que la capacidad de concentración que tenemos en la carrera no está bien, no es la adecuada. O que, por ejemplo, vamos a una velocidad muy, muy elevada sin mantener la lectura adecuada. Con lo cual vamos avanzando por un sitio desconocido. ¿Qué pasa? Que si en ese avance nosotros nos desviamos en rumbo o no encontramos el elemento que pretendemos encontrar, pues ya estamos perdidos. Y una vez que estamos perdidos, los segundos, los minutos o las decenas de minutos van cayendo y claro, la carrera, el resultado se merma. Y luego otro aspecto, que es la alteración por factores externos que podemos encontrarnos, como por ejemplo la influencia de otros corredores, pues son elementos que nosotros tenemos que ser capaces de que no influyan en nosotros. De que cuando vemos un corredor nos dejarnos influir por su carrera. Nosotros vamos a lo que he comentado en esta sesión, a hablar sobre todo del tema de la planificación y ejecución del recorrido. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, vamos a repasar las técnicas básicas de orientación, a enumerarlas y hablar un poquito de ellas. Cuando nosotros nos encontramos con un mapa, la aplicación de esas técnicas es fundamental, hasta el punto de que si las desconocemos estamos limitados. Por ejemplo, en una de la principal técnica o la primera técnica de orientación es el conocimiento del mapa y su simbología y los elementos. Y la identificación o la correspondencia con los que tenemos en el terreno. Aquí estamos haciendo de manera online el curso. Y si estuviésemos en el campo, podríamos ir a una zona y sobre el mapa explicar cuáles son esos terrenos, cuáles son esos elementos que vienen dibujados. Aquí no lo vamos a hacer. Aquí lo que sí quiero mostrar es cómo el conocimiento del mapa y los elementos influye a la hora de tomar nosotros nuestras decisiones y poder desarrollar bien el recorrido. Esto sería un mapa con todos sus elementos. Si tú o cuando nosotros nos iniciamos normalmente, los elementos que conocemos por lo general suelen ser los caminos. Si os dais cuenta, en ese mismo mapa, con los caminos solamente y las líneas del norte marcadas, pues está muy limitado. La persona que comienza, básicamente utiliza esos elementos y poco más. Conforme va avanzando o va comprendiendo toda esa información, pues pasa a tener más elementos. Una vez que, por lo general, lo siguiente que se suele aprender o que se suele conocer son lo que son la vegetación. Ahí vemos claros, vemos bosques, vemos límites de vegetación que no son muy útiles para desplazarnos, y sobre todo con los elementos lineales. Lo siguiente otro de los elementos que conocemos son los elementos de roca o elementos artificiales que ya aportan una información. En este caso, los elementos, si os dais cuenta, son pequeños y nos servirían más para una orientación precisa
que para desplazarnos de manera somera sobre el mapa. Y ya el mapa completo. Hay mucha diferencia con el que solo aprecia esto cuando ve el mapa o solo es capaz de utilizar estos elementos al que lo utiliza todos. El relieve juega una parte fundamental en la orientación. De hecho, es el elemento que existe en todos los mapas. Es muy raro encontrarte un mapa donde no haya curva de nivel. De hecho, sería un plano. Y yo de momento no he visto ninguno así. Hay con muy poco desnivel y con muy poco relieve, pero tienen relieve. Y eso nos permite, es un elemento continuo en el mapa que nos permite siempre estar posicionado. Mientras que otro tipo de elementos como caminos, puede que existan o no, diferentes vegetaciones puede que existan o no, nos podemos encontrar un mapa prácticamente blanco en el cual no te puedes guiar por la vegetación porque es igual en todas partes, donde no tengas elementos de roca, pero eso sí, siempre vamos a tener relieve, por lo que es un elemento fundamental. La siguiente, otra de las técnicas básicas, que simplemente la voy a mencionar, es la de orientar el mapa, que es simplemente hacer coincidir las líneas, los elementos lineales que nosotros tenemos en el mapa con los elementos lineales en el terreno. Otra técnica de orientación es ser capaces de seguir, de continuar por elementos lineales, que esa es muy básica y digamos, simplemente podemos seguir desde un camino, que es muy sencillo, simplemente sería el desplazarnos a lo largo del camino, que es muy fácil, por ejemplo, a través de una vaguada, que esto ya nos requiere conocer lo que son el relieve, a través de un límite de vegetación, donde podemos conectar con otro. Eso sería seguir elementos lineales. O por ejemplo, un espolón. Podemos coger y seguir un espolón alargado. Otra técnica es estimar distancias. Todos conocemos que siempre nos han enseñado el talonamiento, aunque conforme vamos avanzando en la carrera de orientación, eso lo vamos haciendo de forma automática. Ahí tiene especial relevancia pues el haber manejado o el conocer las escalas. Dentro de la información del mapa tenemos la escala y todos sabemos lo que significa. Luego, otra técnica que ya lo he comentado es la identificación del relieve, que esa cobra especial importancia. Entonces, es importante, de hecho es la clave, yo creo, para cambiar en la orientación y ya salirte fuera de lo que son los elementos lineales, como pueden ser caminos, límites de vegetación, vaguadas. Bueno, la vaguada ya entramos en el relieve. Y es simplemente conocerlo, saber cuándo subimos o bajamos, cuando nos encontramos con una, por ejemplo, con una cota, con una loma, como tenemos ahí, si nos encontramos con un espolón, como este, o si nos encontramos con una vaguada, como esa. Pero vamos, eso no deja de ser una técnica básica que yo entiendo que la mayoría de nosotros las conocemos. Luego, otra técnica básica es el uso de la brújula, ya sea para orientar el mapa, o sea, para ponerlo que en las líneas se mantengan paralelas las del mapa y las del terreno, sea para tomar un rumbo, para desplazarnos dentro del terreno, de un lugar a otro, o bien para desplazarnos lo que es siguiendo la línea o siguiendo la aguja, que es simplemente marcar el rumbo y correr en línea recta siguiéndola. Otra técnica que también se utiliza, que es muy básica, es el doblado del mapa. Todos sabemos que tenemos que doblarlo en sentido perpendicular o paralelo a las líneas del norte para poder orientarnos bien con esa brújula. Y nada, la única precaución que sí hay que tener con el doblado del mapa es cuando nos encontramos con tramos de elección de ruta, a la hora de doblarlo, que no tapemos posibles rutas.
Pues es muy fácil que tú lo dobles, lo ajustes mucho al tramo y pierdas una posible ruta o pierdas una ruta muy buena para acceder a un control. Y eso serían las básicas. Luego hay otras que ya aplicamos, que esta vamos a ver un poquito, como por ejemplo el utilizar las líneas de parada. Cerramos esto. Cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué es utilizar una línea de parada? La línea de parada la podemos encontrar antes o después. Por ejemplo, en el caso del 2 al 3, el camino supone un elemento de seguridad. Nosotros podemos coger y desplazarnos en la ruta desde el 2 al 3 en línea recta y siempre tenemos una línea de parada que nos va a decir si nosotros no vamos hacia el control y nos lo pasamos, porque no lo vemos, no lo distinguimos, nos vamos a encontrar siempre esa línea. Esta línea, que es el camino, nos va a ayudar. ¿Qué es importante? Que cuando lleguemos a la línea de parada, sepamos a qué altura de la línea de parada estamos. En este caso es muy complejo, porque si tú no sabes si el desplazamiento si lo has hecho a la derecha o simplemente te has desplazado a la izquierda, ya tienes un problema cuando llegas a la línea de parada, porque no sabes si estás a la izquierda o a la derecha del elemento. Con lo cual, pues tienes que buscar o resituarte. Si eres capaz de ver la inflexión de la curva, perfecto. Luego esa línea de parada también no la podemos encontrar hasta incluso antes. Por ejemplo, en el control de salida, si decimos de hacerlo en línea recta, esa posible línea de parada puede ser el camino. Que en este caso, para tomarlo, tenemos dos referencias mucho mejores, como son las dos cotas, porque evidentemente ese control es un collado, que la vamos a ver rápidamente. Bueno, otra de las técnicas es buscar puntos de ataque. Para buscar puntos de ataque, un momento. Por ejemplo, en el caso del 8 al 9, aquí si nos damos cuenta, del 8 al 9 el control es un arbusto, el elemento que tenemos en el control es un arbusto. ¿Qué ataque o qué referencia buena tenemos? Pues evidentemente la referencia buena o por excelencia va a ser la loma que tenemos antes. Aquí este es un control rápido de cambio de dirección, pues en el cual una vez que llegas tú al elemento que es esa loma, pues simplemente es orientar el mapa, visualizar esa loma y ya sabes que la tienes que dejar a la derecha. Y utilizamos como punto de referencia los puntos de referencia son elementos más claros que el elemento que vamos a encontrar y en los cuales nos apoyamos, evidentemente. Perdón, puntos de ataque, no puntos de referencia. Luego también hablamos de desviación voluntaria. Que es cuando nosotros cogemos... Un momento... Por ejemplo, dentro de un tramo, si nosotros vamos a ejecutar el tramo del 17 al 18 y nuestra decisión ha sido utilizar el camino que estoy marcando para llegar al control. Como punto de ataque o referencia tengo la loma y mi objetivo es llegar rápido a ese punto de ataque y a partir de ahí hacer orientación precisa.
¿qué haríamos nosotros? Pues tendríamos que llegar al cruce. Para llegar al cruce, ¿qué podemos hacer? Lo normal es, o una de las rutas, nosotros ejecutamos la ruta derecho, salimos al rumbo, intentamos pasar por esta zona donde vemos que los cortados no nos impiden el paso o nos dan una facilidad de paso. De allí vamos en dirección al camino y vamos a buscar un punto dentro del camino lo más cercano posible al cruce, a lo que es la confluencia de camino. Seguimos por el camino, por ejemplo, hasta la vaguada, si somos capaces de identificarla, o hasta incluso hasta la curva, que eso sí que lo vamos a poder identificar. Desde allí vamos a tomar un rumbo. Si nosotros decidimos que ese rumbo sea directo, pueden pasar dos cosas. O que nosotros lo hagamos bien, que es una cosa que es posible, y que hagamos al camino o cerca del camino o cerca del cruce y tengamos visibilidad, y entonces no habrá problema, seguimos, o que nosotros desde la curva nos equivoquemos, nos desviemos hacia un lado o hacia otro. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente cuando llegas aquí no sabes si estás arriba o abajo, salvo que lo hayamos hecho adrede, que en eso consiste la desviación o lo que es el alargar un control o alargar un elemento. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros directamente decidimos que en este caso, como según la dirección que lleva el camino, nos viene siempre mejor caer a la parte izquierda del camino, hacia el sur. Con lo cual, orientamos nuestra dirección hacia el sur. ¿Qué sucede? Que nosotros cuando lleguemos sabemos que el cruce lo tenemos a la derecha. Lo único que tenemos que hacer es prolongar y continuar. De allí al elemento al punto de ataque y de allí hacemos orientación precisa, una lectura precisa hasta el elemento que nos indica la descripción de controles. Y eso sería lo que es el alargamiento del control. Perdona, José. Sí. En este caso, en el control número 18, sí. Usas como punto de ataque la loma, pero la loma es muy grande y la zona, el control no es de orientación precisa, pero entre muchos elementos. Sí, evidentemente. ¿No sería mejor usar, por ejemplo, una de las piedras que hay en la loma? ¿Buscar primero la piedra o no? Sí, bueno, tienes razón. En ese aspecto, la loma es el último punto de referencia, claro. A partir de la piedra, digo, de la loma, a partir de un momento, vamos a hacer un poco más grande. A ver. Así, ojalá y pudiéramos hacerlo así en el campo, ¿eh? A ver, nosotros aquí lo que vamos a hacer es la loma es el último punto de referencia, claro. Evidentemente, en este tramo, si tú acabas el camino que acaba ahí, vas a tener, de poco te va a servir porque está bastante cerca. En otros casos sería así. Tú aquí ya sí tienes que empezar a leer. La descripción de controles, si no me equivoco, que está a la izquierda. Entrecortado, me parece que es. Entrecortado. La descripción de controles es la loma. Esa lomita pequeña que hay ahí. Correcto. Entonces, nosotros aquí, a partir de aquí tenemos que hacer una lectura precisa. ¿La lectura precisa en qué consiste? Pues en leer bien el relieve. En dirección, este promontorio rocoso se va a ver y evidentemente también, una vez que bajemos, aquí hay un collado, este collado que tenemos aquí. Ahí vemos un collado y nosotros tenemos que caer ahí en medio. Si os dais cuenta, aparte de eso, aquí la vaguada está clara, la línea de la vaguada es esa y esa. Lo que no tenemos que hacer es pasarnos esa línea. O sea, porque de todos modos es muy difícil que no la pasemos porque evidentemente aquí hay una serie de elementos,
lo que son todos los afloramientos rocosos cortados, etcétera, que nos van a identificar y una pendiente muy elevada que nos va a decir, oye, que ya te estás pasando. Y aquí esta zona es una zona llana, con lo cual es un elemento que te requiere lectura. Se puede, esto es como todo, una vez que tienes experiencia y tienes calidad técnica y ejecución, esto es rápido. O sea, esto es un elemento, o sea, es un control en el cual tú llegas prácticamente sin reducir la velocidad de carrera, si eres capaz de leer eso, evidentemente, y sales hacia el siguiente control. En función de tus condiciones, o lo harás así, o a lo mejor tienes que llegar allí, pararte, leerlo, identificarlo y hacerlo bien hecho, o sea, y hacerlo. Lo que está claro es que si nosotros vamos más rápido de lo que somos capaces de leer, vamos siempre cometiendo errores. Siempre cometiendo errores. Si no en 10 minutos, en 20 o en 30, cometemos errores, siempre. Bueno, eso en cuanto a dirección. Luego otra técnica que se utiliza, pues es la de recortar esquinas. A ver, un momento. Disculpad que es la primera vez que estoy trabajando con esto. Recortar esquinas pues consiste simplemente en cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este tramo, si nosotros decidimos ejecutar la ruta del 16 al 17, la decidimos vamos a decidir en la parte sur, o sea, la ruta del sur, que sería, pues, salgo por aquí, me meto en el sendero, que es rápido, aquí hago el camino, aquí ya puedo acortar esquinas a este elemento. Eso sería acortar una esquina. O sea, perdón, lo voy a poner de otra manera. La ruta sería, por ejemplo, esta. Arcollado y ataque. Entonces, ahí pues tengo varias posibilidades de recortar. O puedo recortar aquí y de aquí a ahí, o hasta incluso puedo llegar y hacer esto y de aquí recortar aquí. ¿Los recortes cuándo van a ser interesantes? Pues cuando nosotros veamos que nos ahorra tiempo y nos ofrecen seguridad. Porque a veces intentamos recortar. En este caso es sencillo porque tenemos aquí un elemento muy claro y es muy difícil equivocarse porque tenemos esta loma. Pero si no existiese y decidimos recortar y nos equivocamos y en el recorte no cogemos el camino, pues buscando el camino nos podemos ir lejos y perdernos. Pero bueno, estas son técnicas básicas que tenemos que conocer. Luego, por ejemplo, otra técnica es... Un momento. Es la de ser capaces de seguir curvas de nivel. Seguir curvas de nivel tiene su aplicación en determinados casos. Seguir curvas de nivel simplemente es, pues como todos sabemos, ir a la misma altura. En una zona con una pendiente bien definida, pues por ejemplo seguir la curva de nivel puede ser algo efectivo. Si nosotros decidimos seguir esta curva, pues aquí es relativamente sencillo porque prácticamente hay bastante desnivel el seguir esa curva. Si nosotros nos ponemos a seguir una curva en una zona como esta, donde... Si nosotros nos ponemos a seguir en una zona como esta, donde el desnivel es pequeño, pues como no nos apoyemos en la brújula va a ser complicado mantener esa línea, porque al ser el desnivel pequeño es muy fácil que nos vayamos y nos desviemos bastante de nuestra dirección. Pero bueno, esto no deja de ser una técnica. Lo normal, José, es desviarse hacia abajo, en la ladera. Sí, hombre, lo normal sí, porque
la condición física te hace que la gravedad te hace que vayas hacia allá. Luego también hay veces que nosotros metemos ese factor de corrección y decimos, no, voy a intentar no bajar. Y en un tramo largo donde tú vas a ladera, al final acabas subiendo por intentar compensar esa posible caída. Entonces, es una técnica que hay que entrenar. Hay que entrenar y eso se hace en el campo, evidentemente. Eso aquí en el ordenador no se puede ejecutar. Bueno, esto nos lleva a una técnica o a un método que siempre se ha hablado mucho. En el libro de Martin Cron, recuerdo que fue la primera vez que lo vi yo, que fue el método del semáforo o la táctica del semáforo. Os comento, por ejemplo, vamos a poner aquí se trata simplemente de... Mira, aquí hay un tramo cortito. Bueno, este no. Este. Sí, el 6-7, por ejemplo. La técnica de semáforo consiste pues en aplicar la orientación somera y precisa. Cuando estás aplicando, pues tienes que llevar diferentes velocidades. Cuando tú estás en orientación somera, que tienes elementos o referencias claras, pues puedes ir muy rápido, porque la lectura que tú eres capaz de ejecutar te permite anticiparte al terreno. Entonces, es muy sencillo. Espérate, voy a cambiarlo por ese, por ejemplo. Este. Por ejemplo, del 6 al 7. Del 6 al 7, nosotros, aunque este tipo de terreno, la orientación precisa no es tan exigente, porque no es un terreno complicado, no es un terreno como por ejemplo el que pudimos ver en Ávila este año, que era un terreno que te requería en alguna zona ahí de espacio para poder leer. Ese terreno te permite una lectura más rápida, pero no obstante tiene su dificultad. Nosotros, por ejemplo, podíamos empezar a utilizar esa técnica del semáforo, por ejemplo, en la primera parte. O sea, nosotros saldríamos por rápido, porque tenemos unas líneas grandes y unos elementos grandes. Por ejemplo, tenemos estas líneas en las cuales nos podemos desplazar, que son claras. Tenemos ese camino. Luego tenemos unos elementos claros, como es esa vegetación. Perdón, esos montículos, este montículo. Entonces, hasta aquí nosotros podemos correr muy rápido. Y prácticamente el nivel de lectura nos garantiza que no cometemos errores. Hasta incluso podemos utilizar como elemento lineal ese límite de vegetación o esta referencia. Mira. Entonces, ¿nosotros qué haríamos? Nosotros iríamos a esta primera parte, aquí alargaríamos el control o directamente apuntaríamos al cruce, pero bueno, si lo alargamos un poco a curva, en lugar de correr todo este o desplazarnos todo este tramo por campo a través y por bosque, que es más lento, pues reducimos la distancia sobre el bosque. Entonces podemos alargar el control hacia el sur, llegamos al camino y allí ejecutamos el cruce. Es un elemento claro, que no va a tener ningún problema, y lo ejecutaríamos hasta el siguiente cruce. Y esto sería rápido. Aquí, ¿qué elemento tenemos? O podemos usar esta vaguada como elemento e intentar aquí, aunque yo soy partidario de, ya que tenemos esa rambla, llegar hasta esa rambla, que es donde hace la inflexión el camino. Pero bueno, la rambla lo va a identificar, y antes de esa rambla, correr por el espolón hacia la loma. Ahí vamos a ponerlo de amarillo, por poner los colores del semáforo. Y a partir de esta zona ya, aquí tienes que ir controlando más.
Si un corredor de élite, evidentemente, esto lo va a ejecutar a la misma velocidad. Para los que no estamos tan avanzados o a lo mejor esa posibilidad no la tenemos, pues a partir de aquí levantaríamos un poco el pie para adecuar nuestra velocidad a la lectura. Y aquí lo normal es que empleemos pues las referencias que tenemos. Podemos seguir por el espolón y dejarnos caer por él. Ahí tenemos que tener cuidado de leer bien esa vaguada, pues para no bajarnos mucho en esa vaguada y acabar en la rambla, por ejemplo, o de no confundirnos de espolón y bajarnos por este. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Otra cosa que podemos hacer aquí, si vemos que el bosque no es muy lento, siempre podemos acortar o recortar esquinas. Eso lo tenemos que valorar nosotros en función de cuando estamos desplazándonos, si nos merece la pena o no. En este caso es relativamente seguro porque tenemos esta pendiente que nos impide que nos perdamos. Si el bosque es cerrado y vemos que la velocidad que vamos a llevar por el bosque es más lenta que la que nos permite el camino, pues optamos por el camino. José, José, la parte de semáforo rojo última, Sí. ¿qué haces para no equivocarte de espolón? ¿Vuelves a orientar el plano? ¿Vuelves a mirarlo? ¿Vuelves a sacar Hombre, rumbo? aquí está claro, en esta parte, perdón, vamos a hacerlo grande, que es lo que he comentado. Aquí lo que está claro es que a partir de aquí tienes que tener cuidado una vez que te has posicionado en el elemento, en el último elemento, Ese claro. elemento particular, que Sí, seguro que lo vas a ver. no, pero el elemento particular, los elementos particulares, por ejemplo, en este caso, que es un mapa conocido por nosotros, es un puesto de caza. Ese puesto de caza hay veces que no está en uso y a lo mejor lleva 10, 15 años sin usarse y prácticamente se ha quedado reducido a un círculo de piedras. Entonces son elementos que no son susceptibles de ser tomados como referencia. Tú en una ruta, cuando estás ejecutando una ruta y te lo encuentras, si eres capaz de distinguirlo, es un elemento de confirmación, pero nunca lo tenemos que llevar anticipado. No se debe llevar anticipado. Nosotros hemos ido desplazándonos, una vez que hemos abandonado, íbamos por el camino, una vez que hemos llegado a la línea de parada que teníamos, que era la vaguada, antes no es necesario que nos metamos en la vaguada, porque no tenemos que perder desnivel. Nosotros a partir de ahí seguimos por el espolón, pasamos por el collado y de allí vamos a la loma. Que este es nuestro punto de referencia, no de ataque porque está lejos, pero es punto de referencia, porque quedan elementos todavía para llegar a la vaguada que queremos. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Pues evidentemente la propia dirección de la colina ya te indica la dirección de salida. ¿Sabes? Porque tú llegas y es una colina alargada, tú sigues la dirección de la colina y vas a seguir por ese espolón. ¿Qué vas a encontrarte aquí? Una zona relativamente llana y luego un cambio de pendiente. Que eso es lo que nosotros tenemos que entrenar como técnica básica en el terreno. Ser capaces de darnos cuenta de ese cambio. Entonces, cuando llegamos ahí, tenemos dos opciones. Si nosotros llevamos el mapa orientado o usar la brújula y saber que ya nuestra dirección va a cambiar hacia el norte. Hacia el norte, un poco hacia el norte, un poco hacia el oeste. Y vamos a ver ese espolón. Este espolón que tenemos aquí, esta forma, la tenemos que ver. Tenemos esos dos espolones. Y tenemos que ser capaces de continuar o de identificar ese espolón. Y allí, claro, si seguimos por el espolón, aquí ya sí que tiene que ser preciso. Tenemos dos manchas de vegetación que probablemente las veamos porque está en un bosque, blanco, limpio, que eso no quiere decir que haya buena visibilidad.
Eso lo único que quiere decir que la velocidad de carrera es alta. Son conceptos que tenemos que tener claro. El bosque verde o el rayado indica reducción de velocidad siempre. Bueno, y nosotros aquí, evidentemente, cuando estamos ejecutando esa parte final, pues tenemos que ser cautos y ver que el espolón continúa y nuestra vaguada, que ya probablemente lo vemos, si nosotros somos capaces de entrar en ese espolón, prácticamente ya dejarnos caer a la derecha del espolón. Y no lo vamos a encontrar, casi con toda seguridad. Aquí que tenemos una línea de parada. Si vamos en dirección, pero bueno, lo más normal es que no tengamos que usarla. La línea de parada esa, pues sería el arroyo, lo que es la vaguada. Ya está. Si nosotros, ¿qué nos puede pasar? Que nos desviemos, que en ese ataque nos desviemos hacia la derecha y que hagamos aquí a estas vaguadas. Y digamos, oye, pues no sé, estamos, no estamos y tal y cual. Pues ya eso ha sido por un error que se ha cometido en la parte final. ¿Qué tenemos que hacer? Resituarnos. Mi consejo, siempre que nos pase esto, es que si hemos ido bien y hemos ido con control hasta aquí, hasta incluso volver hacia allí. Si no sabemos desde cuándo hemos perdido el control, pues entonces ya tenemos que decir, oye, pues puedo estar por esta zona. ¿Qué elementos puedo tener buenos? Pues, hombre, uno bueno es bajar. ¿Bajar por qué? Porque en este caso tenemos aquí esa confluencia de vaguadas que va a ser muy característica. Entonces, cuando nosotros bajemos y nos encontremos con esa confluencia de torrenteras, que encima tiene ahí un cortado, pues ya va a decir, oye, pues entonces ya es cuestión de rectificar y eso, pues hemos caído aquí, llegamos ahí, pues mira, aquí estamos. Pum, y volver. Pero bueno, lo que es resituarse, eso hay que intentar evitarlo. La clave del éxito en los recorridos, es no tener nunca que resituarte y que decir, oye, estoy perdido. Sino siempre saber por dónde uno va. Aunque vaya por rutas que son más lentas de las que a lo mejor dice, oye, pues podía haber ejecutado esto que es más rápido. Pero bueno, si tienen cierto riesgo o no tenemos esa garantía, es un poco jugar con la suerte. Y la suerte siempre, o sea, puede ser buena o puede ser mala. La Bueno, suerte no existe en la orientación. Cuando hay suerte no es orientación, es un juego. ya. Hombre, evidentemente los Hombre, grandes corredores, el factor suerte sí, bueno, lo eliminan. Lo no eliminan debe, o lo anulan al máximo. Al no máximo, debe o sea, no. influir. No debe influir. Bueno, Pasa nada. entonces creo que en este tramo pues, no tiene mucha dificultad. Hay una parte más rápida, de ejecución rápida y clara, y luego una parte final que te requiere pues estar más atento. Si nos encontramos con otro terreno donde tienen más detalles, más detalles, yo diré, pequeños, pues te requeriráis más de espacio o muy comunes. A ver, el... que no me pierda. Por aquí vamos. Entonces, está claro que esas son las técnicas, bueno, está claro, son las técnicas básicas que todos, yo creo que la mayoría de nosotros la hemos aplicado. Habrá gente que no ha ido a ningún curso de orientación ni habrá ido a ningún manual, como empecé yo, o como empezamos algunos, y directamente cogimos un mapa y empezamos a participar y nos gustaba y era un juego y claro, y nos íbamos dando cuenta que, oye, ¿y esto que hay en el mapa qué es? Que eso nos ha pasado yo creo que a mucho. Y entonces fuimos aprendiendo con lo que es el ensayo-error. Pero bueno, por suerte hoy disponemos pues de cursos de formación y de esto que nos pueden facilitar pues el adaptarnos mejor a este deporte. Pues, ¿te parece que veamos algún mapa del Coto de la Maravilla, de aquello que hemos preparado?
Sí, bueno, quería comentar antes lo que es el planteamiento y un par de consejos. En la ejecución, y eso es fundamental, eh, el conocimiento siempre de nuestra situación. Lo ideal en una carrera de orientación es que nosotros fuéramos como si nosotros tuviéramos el GPS puesto y el mapa fuera una pantalla donde está situada nuestra posición y en todo momento saber dónde estamos. Eso es la situación ideal del corredor. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú vas siempre, conoces tu situación en el mapa, los errores se van a reducir un montón. Porque no vas a cometer errores, evidentemente. ¿Cómo se consigue estar siempre con conocimiento de esa situación? Pues pura y llanamente adaptando tu velocidad o tu velocidad de desplazamiento, ya sea andando o corriendo, esa velocidad adaptarla a la capacidad de lectura. Y la capacidad de lectura es una limitación que tienes tú, pero luego es una dificultad que te añade el mapa o el terreno en cuanto a visibilidad. Si tú te encuentras con un mapa complejo, tu capacidad de lectura la vas a poner a prueba. Tú a lo mejor en ese mapa o ese terreno te supera en cuanto a capacidad de lectura para ir a una velocidad, pues tendrás que ir más lento. Si vas más rápido y es el terreno el que se va anticipando a tu cabeza, tú tarde o temprano te vas a perder. Porque eso es así. Si tú vas con una lectura continua y tú vas desplazándote y tú vas, porque en el planteamiento de tu ruta has determinado que hay determinados elementos en los cuales te vas a fijar y esos terrenos los vas advirtiendo y vas viendo, mira, pues sí, pues, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que del 6 al 7 vamos a utilizar la línea recta. Bueno, no vamos a pasar por las colinas. Si yo, por ejemplo, antes de salir, sé que tengo que pasar al lado de esa cota, entre esta y tengo esta, si yo cuando voy desplazándome, yo salgo y sé que antes tengo que pasarme también, tengo que utilizar este cruce de camino, si yo antes de eso, cuando yo voy desplazándome, voy corriendo, pues cruce de camino, voy bien. Aquí sé que tengo que coger el camino de la izquierda. Esto lo tengo que tener ya anticipado, esa lectura. Evidentemente esto en este caso es muy evidente, muy evidente. Entonces, yo sé que paso por aquí. Aquí, entre otra loma y otra loma. Y sigo por la vaguada. Aquí como referencia, ese cultivo o ese claro despejado, que es muy evidente, ¿no? Y luego tengo también aquí una vaguada. Pues claro, yo aquí lo utilizo, paso, y aquí ya busco el mejor posicionamiento. Aquí también tengo ese espolón, que yo lo voy a usar también como referencia. Entonces, todo eso tenemos que ir anticipándonos. La vaguada, la loma. Entonces, cuando yo, por ejemplo, accedo a esta zona, a esa zona donde hay varias vaguadas, ahí es donde tengo que coger, y si soy capaz de leerla, sigo como a la velocidad del rayo y pico el control y voy hasta la siguiente. ¿Sabes? Si soy capaz de en esta zona ejecutar la lectura, o sea, que la lectura vaya por delante. Ahora, si no soy capaz, escúchame, me levanto el pie y antes de estar dando vueltas aquí entre estas vaguaditas, pues escúchame, invierto
10 segundos, 15, 20 y no comete un error de 4 o 5 minutos. Que al final se trata solamente de eso, pues de ejecutarlo lo mejor posible. Pero decimos siempre, tengo que mirar más el mapa. Cuando me he perdido, tengo que mirar más el mapa. Hombre, eso, si la clave es el mapa, eso está clarísimo. Hay un dicho que yo siempre que era el lema de una marca de neumáticos que decía que la potencia sin control no sirve de nada. Hay corredores o hasta incluso cualquiera de nosotros que nos encontramos físicamente bien, nos encontramos con terrenos donde nos podemos desplazar muy rápido, pero que técnicamente son complejos. O sea, por ejemplo, una zona como las marinas de Guardamar, donde el relieve es muy, muy homogéneo, o sea, ahí sí, ahí un error te conlleva el tener que salirte, tener que desplazarte 100, 200 metros fuera, resituarte y volver, con todo el tiempo que conlleva. Y lo que te requiere que a lo mejor una velocidad adecuada a la lectura te hace que hagas una carrera muy continua y no cometas errores. ¿Qué es eso? Por eso la potencia sin control no sirve de nada. O sea, tenemos que ir controlados. Y luego, en cuanto al tema del planteamiento, antes de pasar a ver algún tramo, cuando nosotros nos planteamos una carrera de orientación, si nos damos cuenta, hay veces que en el desarrollo de la carrera hay partes que hacemos muy bien y ejecutamos muy bien, y luego siempre hay algún control, o varios, eso va en función de cómo cada uno desarrolle o ejecute el control, o los tramos, hay algunos tramos o controles en los cuales cometemos errores. Y eso al final es lo que tenemos que evitar. Entonces, lo que sí está claro es que nosotros la ejecución la tenemos que hacer tramo a tramo. Cuando un corredor, por ejemplo, dice de ejecutar, ejecuta o hace este recorrido, si es un corredor experimentado y que tiene una capacidad técnica adecuada, pues él va a coger y va a ejecutar el recorrido prácticamente sin paradas, porque es capaz de cuando llega al control y pica, pues ya tener la dirección de salida y planeado el siguiente tramo. O sea, vamos a suponer, él llega, sale, ejecuta, recorta ahí, va al collado y ya en ese periodo, porque nos permite, porque él tiene esa capacidad, este control es sencillo, llegar hasta ahí no tiene que tener ninguna dificultad, pues ya él ha planificado el siguiente tramo. Entonces, es prácticamente, y más hoy en día que no tenemos, si tenemos la SICAI, no tenemos ni prácticamente ni que parar a picar, pues prácticamente continúa y él sigue ejecutando, utiliza el claro, va a media ladera, sigue por el camino, aquí recorta, se apoya en ese límite de vegetación y va a la loma, por ejemplo. Y él, como ya sabe cómo la dirección de entrada que ha tenido, sabe que tiene que salir en esa dirección, se apoya, él aquí tiene, porque ha leído ese espolón, tiene aquí una vaguada, que es muy clara, con lo cual, pues simplemente con esa misma continuidad, pica, se va por su vaguada, él ya sabe que tiene que identificar unos bosquecillos y por la misma vaguada salir a la curva y de allí coger el espolón. Ese que tenemos, ese espolón, cogerlo. Y él eso lo hace así. Pero eso es tramo a tramo. Tramo a tramo lo tiene que hacer. Él lo ejecuta continuo porque es capaz de leerlo todo seguido. Pero la ejecución es tramo a tramo. Es los elementos que es como lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener claro que antes de salir de un control, tenemos que tener ejecutada, ejecutada, no planeada, la ruta al siguiente. Eso es evidente.
Sobre todo, José, perdona que te haga un apunte, la salida del control, salir en la dirección correcta. Sí, sí, pero eso puede tener cierta pega, porque tú vas y sales, puedes llegar, que es muy habitual, sobre todo en terrenos donde la orientación es sencilla o hay una fácil lectura porque hay muchos elementos de referencia, llegar a un control y salir en dirección. Y luego, una vez que vas en dirección, planificar la ruta. Mm. Y eso es un error. Es un error, eh, bueno, es un error que puede ser más grave o menos en función del tipo de terreno o del tramo. Porque tú te puedes encontrar que a mí particularmente me ha pasado también, y yo creo que a la mayoría de la gente le ha pasado, que tú has llegado a un control, vamos a suponer, por ejemplo, del 7 al 8, lo has ejecutado, has llegado a ese control, a la vaguada, y de allí directamente dice, oye, pues, escúchame, yo tengo que salir en dirección sur al cruce este, ¿no? Y tú vas y sales a la brava, y ya sales en dirección. Y cuando vas por aquí, lees un poco el mapa y dices, anda, pero si tengo aquí una vaguada o un vaguadón de 4 o 5 curvas. Eh, sí, al final, como estás ya metido en el ajo, te lo comes y llegas ahí. Si llegas bien, pues has llegado al cruce, perfecto, sin ningún problema. Pero tú a lo mejor desde aquí dices, oye, escúchame, que yo no quiero bajar y subir. Pues llego a la vaguada y ¿qué hago? Rectifico. Y me vengo o por el espolón, si se corre rápido por el bosque, o me vuelvo y me meto por el camino. ¿Qué hemos hecho ahí? Pues comernos, eh, a lo mejor y la línea recta y el tramo no es malo, pero nos hemos desgastado físicamente. Y eso al final pues, puede tener consecuencias en la carrera o puede darnos lugar a que perdamos. Entonces, yo creo que es prioritario, es más importante que en todos estos, en la carrera, intentar ese tramo planificarlo antes. Correcto. Eh, vamos, que yo creo que eso es evidente. Tanto en ese aspecto como que ya una vez que lo tienes planificado, por ejemplo, este tramo, vamos a suponer que nosotros hemos decidido ejecutarlo, pues lo que he dicho, por el camino, porque va más rápido, porque el bosque es lento y tal, y desde aquí hemos acortado, nos hemos metido al camino y vamos a hacer una locura, pero bueno, rodeamos por aquí y atacamos desde aquí, por ejemplo. Pues tú ya eso lo llevas hecho. ¿Que tienes más capacidad técnica y tal? Pues entonces desde aquí directamente, pues te vuelves a la loma, a lo que es el elemento. ¿Qué tienes ahí? Una línea de parada. Coges rumbo y te la encuentras. Aquí, si nos damos cuenta, un momento, pues aquí tenemos eh, una loma y esto es un espolón. Que aquí quizás el recorte del círculo hubiera venido bien para que nosotros identifiquemos. Pero Identifiquemos. nos ayuda la descripción de control, que supongo que será un collar. Sí, sí, es un collado, efectivamente, sí. Sí, es un collado en este caso. Pero si nosotros vemos, aquí la curva de nivel, la voy a dibujar, haría eso. Y este sería el collado. Pero bueno, no obstante, tenemos lo que he comentado antes. Tenemos aquí eh, esta línea de parada, que es un claro, o sea, un claro bastante evidente, y otro límite de vegetación con un claro que encima es una vaguada. Eso sí se identifica bien. Pero bueno. Correcto. Entonces, lo que sí está claro es que hay que elegir esa ruta. El Martin Kronlund, en su manual que hizo en el legado que nos dejó, en el buen legado que nos dejó, él le hacía 3 preguntas en cuanto a la elección de ruta. Eh, y son 3 preguntas que tenemos que hacernos. Y una de ellas, la primera que hacía era si se puede facilitar el control. ¿Eso qué quiere decir? Pues porque tú a la hora de acceder a un control, eh, el no ir el no ejecutarlo, por ejemplo,
el control del 5 al 6, ¿se puede facilitar este control? Pues es complicado, porque la verdad es que es un control en el cual referencias de ataque, es un control aislado en un claro relativamente pequeño, donde el acceso es utilizando rumbo o desplazándonos con eso. Los elementos que tenemos cerca, pues si nos damos cuenta, tenemos esa piedra que se tiene que ver desde el camino porque es grande, y este espolón, que esto sí se verá probablemente, que tiene ahí unas piedras. Disculpadme un momento que le he puesto. Tenemos esa piedra y este. Entonces, lo más cerca que podemos llegar del control, pues es ese. Es un árbol característico, lo cual quiere decir que probablemente se verá un poco a lo lejos. La otra zona que tenemos, pues es esta vaguada ligera, que tampoco es mala. Lo que pasa es que requiere esta vaguadita, pues requiere una identificación de la curva de nivel buena. A la hora de ejecutarlo, yo particularmente creo que a partir de esta zona hay que ir con relativa prudencia, y no prudencia, sino muy atento. De las dos rutas factibles, o de las dos posibles rutas, pues una sería el ataque desde aquí, que yo creo que es bastante largo, pero bueno, siempre te la puedes jugar. Tendrías como línea de parada la vaguada. Y el otro, que es emplear ese límite de vegetación, estos elementos, ese arroyo, intentar verlo, esto sí que se tiene que ver, este talud, y por aquí intentar seguir. El problema de este ataque, cuando te separas de la vaguada. Ese es el problema. Que claro, que eso ya la experiencia y la carrera no lo tiene que dar. ¿Qué elemento hay bueno que podemos usar si no queremos, yo qué sé, salir por aquí y pasarnos y venir aquí y ahora identificarlo, volver y tal? Pues para ir a tiro fijo, pues sería, vamos a poner, sería continuar por la vaguada. Si vemos aquí ese espolón y lo identificamos, ya desde aquí podemos atacar. Y si no, pues hasta llegar al árbol. Sería la otra opción. Ese es un control complicado. Mira. Pero bueno, ahí está y tiene su dificultad. Evidentemente, quien vaya bien con buena dirección y haya interpretado bien el terreno y tal. Perdona que te interrumpa. Son las 8 y 12 minutos. Acaba Anda. con lo que decías de Martin y pasamos a algún ejemplo de Sí. otro. Perdona, disculpa. ¿Vale? Bueno, la verdad es que he perdido la noción del tiempo. En cuanto a la otra pregunta, era si era necesario elegir un punto de ataque, que es lo que antes he comentado yo. Cuando tú estás, cuando tú, por ejemplo, en este tramo eres capaz de leer continuo, punto de ataque, no tienes que ir a buscar un punto de ataque grande, porque ya la ruta la tienes marcada. Y luego la última y la importante, ¿qué camino debemos tomar para llegar al control? Y esa es cuando nosotros podemos salir a ejecutar ese control, cuando tenemos claro ese camino. La elección de ruta siempre va a depende de nosotros, evidentemente, del mapa y del terreno. Del mapa y del terreno no podemos cambiarlo, pero nosotros sí. Nosotros podemos mejorar técnicamente, podemos planificar mejor y podemos ejecutar mejor. Y luego podemos entrenarnos para psicológicamente ir mejor. Eso es así.
Entonces, vamos a ver ahora, con esto yo creo que ya está. Vamos, ¿vosotros sabéis por qué sale eso? No. Bueno, pues no lo sé. Bueno, vamos a ver un tramo. Bueno, espérate, este es un poco, este es complejo. Vamos a ver algún otro más sencillo. Te lo voy a decir, José, que Dime, por dime. estadística la mayoría de errores se cometen en el primero y en el último control. Bueno, sí. Y eso redunda en lo que tú dices, en la falta de concentración, porque sabes que no estás concentrado y porque al final dices, ya estoy llegando, ya voy a apretar, no sé, voy a pillar a este que lo llevo ahí delante. Y entonces pierdes la concentración, pierdes el contacto con el mapa y es cuando vienen los errores. Eso estadísticamente es así, ¿verdad? No, sí, hombre, evidentemente la parte final del mapa es la confianza, es levantar el pie de nuestra atención. Y el comienzo tiene un componente que es eso, que todavía no te has metido en carrera, pero también hay otro componente que es el adaptarse El mapa, al terreno. el terreno. Normalmente cuando el mapa lleva unos criterios de cartografiado. Esos criterios de cartografiado, cada cartógrafo, además de hecho hemos visto terrenos, eh, donde un cartógrafo los ha dibujado de manera con criterios diferentes a otros. Y los dos son válidos porque cumplen la normativa, te marcan la penetrabilidad, o sea, la velocidad de carrera, te marcan los elementos y tal, pero tienen una interpretación diferente. Entonces, el corredor es el que tiene que, al final, es el que interpreta lo que el cartógrafo ha querido poner ahí. Y además, cada terreno es diferente. Hay, por ejemplo, un bosque blanco en nuestra zona, en la región, sobre todo aquí en el sureste, pues es más duro que un bosque blanco en Peguerinos. O un bosque blanco en Peguerinos puedes correr a veces casi más rápido que en un camino o en un sendero aquí en Murcia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que adaptarnos cuando llegamos en los primeros controles. Entonces, claro, salir con una excesiva velocidad o con un exceso en los primeros tramos sin haber tenido un mapa de calentamiento o sin haber accedido a un model event donde el terreno sea similar al mapa que vamos a emplear, pues es muy arriesgado. Entonces nos podemos encontrar Vale. pues eso, con errores en los primeros controles. Entonces eso es Bueno, interesante. Casi siempre si no tienes esa confianza, es mejor pecar de prudente y utilizar, sobre todo para el primer y segundo control, para el primero, el utilizar elecciones de rutas más conservadoras, donde los correcto. elementos sean más claros o donde el desplazamiento lo tenga garantizado por líneas que son más rápidas, evidentemente. Correcto. Bueno, Bueno, un posible tramo, vamos a ver, sí que es muy tarde ya, un posible tramo del 11 al 12. Y iba a hacerlo al revés. Bueno, a ver, una posible ruta. Evidentemente hay una que es evidente, que es, este de aquí mejor, que es llegar al camino y emplear el camino que va por aquí y ejecutarlo desde ahí, desde la curva. Esa sería pues la más conservadora o la más segura probablemente. El, Evidentemente, para llegar al cruce tienes una referencia, sería, ahora explicamos la gestación, sería llegar al cruce, que tenemos la curva que nos la identifica. Peligro, porque si nos desviamos en este sentido, pues evidentemente sabemos que, como no está la curva, sabemos que tenemos que ir hacia la curva. ¿Referencia que vamos a tomar? Esa loma. Es muy complicado
que en este control no acabemos en el camino. ¿Por qué? Porque la loma o la colina nos va a llevar a la curva. Bueno, nosotros llegamos aquí, seguimos por nuestro camino, el cruce, evidentemente, seguimos por aquí, y aquí, al final, hasta incluso hay dos opciones. Una es seguir por el camino, que es la que más te acerca en distancia, y por aquí dejarte caer por el espolón. Que bueno. Yo, por ejemplo, si utilizara esta, en la parte final, aquí recortaría, me metería por el límite, pasaría a la vaguada y al espolón. Y seguiría justo a la loma. Inconveniente de esta, pues que aquí sube unas curvas para luego bajarlas. Creo que es bastante más rápida esta parte final. Esa sería una de ellas, una conservadora. La otra, pues que en este caso yo creo que es la más rápida porque el terreno se ve blanco, se ve que tiene curva, pero no tiene desniveles grandes, y es pues utilizar la línea recta. O sea, una de las más rectas que se pueda. Por ejemplo, podemos emplear la misma salida, es una opción. Utilizamos el camino, que nos viene rápido, desde este cruce que coincide con la curva, pues podemos coger y ejecutarlo para coger esta explanada. Ahí, ¿qué referencia tomamos? Evidentemente, aquí tiene el espolón, esta zona verde. Prácticamente desde esa isleta que hace el río, cruzamos en dirección tomamos rumbo, alargamos el control hacia la Rambla. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que caigamos en la Rambla, ya sabemos que hemos caído a la derecha. Aquí es complicado caer a la izquierda, porque si caes a la izquierda te comes todo el verde y lo alargas mucho. Por eso hay que alargarlo hacia este lado. Bueno, vamos a continuar con la ruta con otro color. Aquí continuamos por la Rambla y aquí podemos seguir hasta esta bifurcación y de ahí subir por el límite del claro hasta el espolón. A ver un momento, vamos a marcar la ruta. Sería por ahí, cruce. ¿Esa es la que tú pensaste como ruta idónea cuando trazaste esto? Es que de eso tengo yo un comentario. Ahora lo comento. Luego hay gente que lo hace más rápido por otros. Sí, sí. El tema de la elección de ruta es algo personal. O sea, el objetivo del trazador, o por lo menos el que yo intento, es crear duda en el corredor. Duda u opción, porque hay veces que un corredor lo tiene claro y coge esa ruta. Y luego llega otro corredor de la misma categoría y coge otra diferente. Y los dos están convencidos de que la suya, que han cogido la ruta correcta. Y luego, evidentemente, pues lo más normal es que no hayan tardado el mismo tiempo y planteen eso. Entonces, el trazador lo que persigue cuando busca tramos de elección de ruta es evidentemente que haya mucha variación, o sea, el máximo de variación de ruta. Eso va a depender mucho del tipo de terreno. Entonces, esta ruta rápida, otra posible ruta, pues en lugar de desviarme aquí, teniendo en cuenta de que el terreno es rápido y tal, pues empleo esto, paso por aquí, entre esa. Un corredor de élite va a intentar hacer esto, que es lo más recto. Hasta incluso desde aquí ya seguir así. El corredor menos experimentado, pues se va a apoyar más en elementos. Aquí en este caso, es que yo iba a marcar otra cosa. Quería marcar las referencias que íbamos a tomar. Era esa loma
este espolón, que es un límite para que no nos vayamos hacia este lado. Y aquí puedes usar perdón. Esto en cuanto a relieve, ese espolón. Y en cuanto a elementos lineales, pues sería el camino, esta rambla, con esa bifurcación, con esa característica que hace ahí la bifurcación. Aquí una vez que tú vas en velocidad, si no tienes la confianza, que yo creo que sí, que cualquiera que ejecute el tramo por ahí la tiene, pues lo más normal es que tú vayas y vayas haciendo eso. Te apoyes entre eso, cojas el camino, llegues al cruce, aquí cojas dirección, pases evidentemente son líneas de parada o de control o de aseguramiento. Aquí te vienes aquí, vas a este elemento y desde aquí, una vez que corres por la rambla, si puedes correr por arriba o por un lado o por otro, una vez que estás aquí, ya no te vienes no utilizas el claro, sino como has identificado esa bifurcación característica, lo que hace es que te metes antes por el espolón. Y ya desde ahí al espolón. Y es un elemento fácil de eso. Pasamos a un par de tramos más porque No, si es que... tampoco queremos que se alargue esto mucho, ¿no? No sí. sé la gente Ahí, si tienen ganas de acabar o ahora que está esto más interesante, si les gustaría. a ver, la idea es... Hoy, la verdad es que me he enrollado demasiado. Disculpadme eso. No, pero está bien porque hemos visto conceptos básicos que muchas veces se nos olvidan. Como son las técnicas de orientación, que siempre está bien recordarlo y hay algunas personas, me imagino, que no los tienen tan claros como otros. Entonces está bien recordarlo, es el primer día, pero ahora vamos a pasar a algunos tramos más. Sí, vamos a ver aquí un par de tramos sencillos. Y ya las siguientes charlas las dedicaremos más, daremos un poco más técnica. Hay un tema, sí, que se va a enviar por parte de la Federación, se van a enviar 2 o 3 archivos con 2 o 3 tramos, a efecto de hacer esto un poco más interactivo. Esos tramos, lo que se trata, esos archivos se mandarán en un archivo de imagen para con un programa de edición sencillo como es el Paint o otro programa de edición, pues que cada uno le marque la ruta que él considera buena en ese tramo. Y luego la recogeremos y en la próxima sesión, que ya se indicará que probablemente será la semana que viene, en la próxima sesión se expondrán los ejemplos y las diferentes rutas. Y ya se comentarán. Bueno, por ejemplo, del 6 al 7 es un tramo, evidentemente es un tramo que tiene aquí un camino. Ahí se puede ejecutar yo creo que de varias maneras en función del nivel que tiene del nivel del que decida la ruta y de la condición física. Una opción, evidentemente, desde un elemento evidente que es una colina, pues es llegar al camino lo más rápido posible. Aquí no es necesario casi ni utilizar el rumbo, simplemente salir en la dirección correcta y emplear este límite de vegetación. Y de aquí directamente al camino, continuamos por el camino y aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es no pasarnos la salida. ¿Qué elemento vamos a usar para la salida? Pues tenemos uno que es clarísimo, que es la loma, y luego un elemento claro que es el torrente. Pasamos un torrente antes y otro después. ¿Qué hacemos nosotros? Pues pasamos el torrente, el siguiente, y desde ahí vemos que hay una vaguada y nos tenemos que desplazar a la vaguada siguiente. Aquí tenemos esta pequeña vaguada y nuestro objetivo es esa vaguada. Con lo cual es un control, ejecutándolo desde ahí es sencillo.
¿Qué elementos? Ahí tenemos dos elementos de parada fetenes. Uno sería esa loma con el espolón, que eso quiere decir que el camino está encajonado, ahí que han comido al espolón para el camino, y luego el cruce. Eso está claro. Otra opción, otra ruta, pues la más recta. ¿Qué emplearíamos, por ejemplo? Evidentemente, aquí tenemos una colina con una bogada y un espolón. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues simplemente usar el relieve, la lectura de relieve. Y luego, en el ataque, pues tenemos el otro espolón. Y lo más evidente de todo, que es la rambla, con su bifurcación, que esa nos puede venir de maravilla. Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues si elegimos la línea recta, para evitar subir un poco podemos desviarnos hacia el sur, que además aprovechamos la vegetación, que no es el bosque. Aquí caemos a la vaguada, empleamos la confluencia de vaguadas como eso, seguimos, dejamos ya la vaguada principal a la derecha y por ahí ya atacamos. Aquí, lo único a tener en cuenta, pues que sale una vaguada que no nos lleva, que no es esa, que es la de al lado. Pues tenemos que estar atentos y una vez que veamos el espolón, subir a la vaguada. Otra opción, más recta y yo creo que más rápida, pues simplemente una vez que llegamos, que hemos pasado aquí y hemos caído al este, si somos capaces de identificar esta bifurcación y el espolón, pues de aquí directamente subir. ¿Referencia que vamos a tener aquí? Pues la loma. ¿Ventaja? Pues que aquí pasas una vaguada y pasas otra. Y serían dos posibles opciones de las que hay. Los que tenemos un nivel que no es un nivel de élite, nos sorprende que muchos los corredores realmente buenos se apartan, si pueden, se apartan muy poco de la línea, van en línea, en línea. Intentan ir lo más recto posible, siempre que lo permita el terreno, claro. Pero toman esa decisión que a nosotros nos parece más descabellada, ¿no? Pero claro, están súper fuertes y les da igual que haya 3 colinas por en medio que se las saltan. Hombre, lo que está claro es que el corredor de élite no, o sea, el hombre corredor de élite no corre igual que el hombre que corre una categoría de 50. Claro. O que el chaval que corre una categoría de 14. Probablemente cuando uno empieza en 12-14, que hoy en día por suerte ya tienen un nivel bastante alto, en 12-14 están más limitados a la hora de ir la línea recta por el tema de la capacidad técnica que tienen para desplazarse. En cambio, en 50 lo hacen por una cuestión física. Un corredor de 50, aquí en este caso, o ya de 50 o mayor. En este caso, probablemente la ruta más rápida sería la que hemos indicado la primera, esta de aquí. ¿Por qué? Porque tiene más tramos de camino y tal, y tiene menos subida, y para un corredor de élite, evidentemente, probablemente iría por la línea recta. Sí. Iría por la línea recta porque para ellos subir esta curva, bajar y tal, todo lo que sea separarse de la línea es perder tiempo, salvo que tenga una justificación, que haya un obstáculo grande en medio. Yo estaba pensando que el corredor de élite, la primera parte de ese tramo lo hubiese hecho entre las dos colinas. Sí. Directamente. Sí, directamente, no, casi con total seguridad. Hubiese usado esa. Pero es que eso pasa hasta incluso, esas diferencias que hay en esa condición física pasan entre mujeres élite y hombres élite. Sí. Una ruta, o sea, un tramo para una categoría de hombres élite, para una categoría de mujeres élite, ya cambia porque tienden a buscar rutas de menos lucha, menos duras,
que los hombres, porque la fortaleza física es diferente y al final cada uno va buscando el tramo, la ejecución más rápida del tramo. Entonces, evidentemente, si tú tienes un bosque muy sucio o tienes un desniveles muy elevados, para un corredor que tiene menos fortaleza, evidentemente una fémina tiene menos fortaleza física que un hombre. Una persona mayor tiene menos fortaleza física que un joven. Entonces, el tramo es diferente. Por eso yo siempre digo que sí, yo puedo decidir que un tramo es bueno o yo considero que este es el idóneo, pero eso no quiere decir que sea así. Cada corredor tiene su tramo idóneo. Para, del 7 al 8, del 7 al 8, para el corredor de élite, probablemente, o de élite, o de 20, o de 18, o de un nivel alto y físico, que tenga una capacidad física alta, va a ser una lectura continua de relieve, aprovechando, separándose lo mínimo de la línea recta, va a ejecutarlo lo más próximo a la línea, utilizando algunos elementos que le garanticen cierta seguridad y va a hacer lo recto. Va a emplear esa línea. Va a emplear esa línea. Mientras que un corredor más inseguro va a intentar apoyarse en elementos, yo que sé, como por ejemplo esta loma, ese límite, la parte final con ese despejado, que es peligroso, pero bueno, se entiende que hay una clara diferencia. Todas las ramblas va a intentar apoyarse en ellas, hasta incluso desplazándose para coger puntos o elementos de referencia más seguros. O hasta incluso algunos hasta incluso dice, oye, pues me es lento cruzar tanta rambla. Pues hasta incluso alguno puede optar por la opción del camino, recortar donde le parezca seguro, e intentar ir a lo más seguro. Mira, hasta incluso llegar hasta aquí, hasta el camino, y luego de aquí, mira, pues me meto por la rambla, que no deja de ser una opción. Y ya está, y sin más cosas, ¿qué queréis que os comente? Venga, un tramo más y terminamos. Este tramo tiene también otro que también es factible, aunque esté muy alargado. Tiene ese límite, aquí, utilizando la loma, es una opción. Bueno. El tramo del 1 al 2 es un tramo que requiere mucha lectura. Es un tramo complicado. Tiene de bueno, vamos a intentar hacerlo un poco más. Yo ahí a simple vista veo que tengo que llegar al camino que está al lado del control 5. Sí, evidentemente hay eso. Eso es lo primero que me ha venido a mí a la mente. Sí, pero para llegar ahí, hombre, evidentemente este control lo simplifica. Es un control de categoría B, o sea, creo que es 21B. Sí, 21B en su día. Ese control lo simplifica el camino con la zona despejada que tiene ahí. Mira. Pero ahora estoy viendo también que a la izquierda de la línea, por toda esa zona llana, sí, pues se progresaría muy rápidamente. Sí, evidentemente. Esto, la ejecución más rápida es aquí en la línea recta, creo yo. Sí. Evidentemente, tiene muchos elementos que te pueden hacer que te desvíes. Que el peligro de este tramo es la ejecución. Porque aquí tenemos muchos elementos parecidos. Además, si tú recuerdas, aquí fue donde el controlador se perdió. Sí. No sé si te acuerdas. Esas ramblas, sí. Sí. En esta zona, si tú dices de ejecutarlo fijándote en esos elementos, aquí tienes un montón de ramblas, es muy fácil caer y desviarte. ¿Qué elementos tienes tú aquí claro?
que pueden hacer que te... A ver, un momento. Perdón. Aquí tienes un elemento que es un límite muy bueno, que es La Rambla. la Rambla. ¿Y no recortarían la curva de la Rambla? Una de las opciones es usar la Rambla. Sí, sí, No, aquí sí. Ese recorte sí. Porque este recorte, si nos damos cuenta, ese recorte, si se utiliza la Rambla, es una curva. Ese recorte solo es subir una curva y volver. Y aquí tiene otra opción, además, que ahí hay una presa. La otra opción es por aquí, utilizar el camino. Correcto. El inconveniente de esta es seguro, al final vas a llegar a la confluencia, porque llegas a la confluencia a esta confluencia de la Rambla, ahí, que tienes el camino. El inconveniente, que si sales desde el camino está bien, porque tú, desde el camino, lo que haces es que te desvías, te metes por el camino y ya continúas un poco aquí y ya atacas esto, que no está mal. Correcto. El inconveniente de la Rambla, que tienes que ir muy atento, tienes varias curvas y cuando te encajonas en una Rambla es muy fácil pasarte lo que tienes, porque la salida la sueles tener, como vas bajo, no tienes una buena visibilidad. No es lo mismo cuando vas por encima de un espolón, que tienes mucha más visibilidad. Entonces, la ejecución en línea directa es complicada, te puedes desviar, pero bueno, tiene una línea parada muy buena. Muy buena. Correcto. Evidentemente, cuando llegamos aquí, pues tenemos este claro. Si nosotros lo hacemos bien, pues si lo hacemos bien, y ya con esto acabamos. Si lo hacemos bien, pues vamos a coger como referencia ese final y, y esa vaguada, o sea, estas dos vaguaditas que tenemos aquí. Esa vaguada y esa vaguada. ¿Problema que puedes tener aquí? Pues que si nos damos cuenta, que confunda esa vaguada con la rambla principal, que es muy complicado porque tiene ahí un cortado, y acabe en este espolón, o sea, en este collado, en lugar de en este. Pero bueno, yo creo que es muy complicado cometer ese error. Si una vez que llegas a ese punto de ataque, a cualquiera este punto de ataque, de aquí es bajar y ya directamente al espolón. Luego otra cosa que tiene característica es la pendiente que tienes aquí. Esta pendiente, esa pendiente es muy evidente para que te quedes pegado a ella. Bueno, Paco, por mi parte yo creo que nos hemos pasado mucho, ¿eh? Bueno, pues nada, esperamos que los participantes os haya gustado. La próxima será más técnica, bueno, ya vamos a obviar la primera parte que se ha dado y va a ser más de análisis de tramos e intentaremos hacerla también dinámica. Y habrá, disculpa Paco, Dime. se va a enviar lo que he comentado, 2 o 3 tramos. Se mandará por el correo electrónico. Luego el que quiera ejecutarlo y enviarlo, lo recopilaremos, lo marcaremos. En la próxima sesión se va a tratar sobre todo de análisis de tramos de diferentes cosas. Buscaremos tramos largos y complejos y otros más sencillos. Y también quiero añadir algún tipo de entrenamiento para mejorar en cuanto a la planificación
y la ejecución de la ruta, que es de lo que se trataban estas sesiones. Correcto, pues nada más, chicos y chicas. Un placer compartir esta experiencia con vosotros. Nosotros estamos muy ilusionados con todo este tema de las reuniones y charlas online. Creemos que tiene pues un gran futuro porque cada vez estamos más habituados a estas cosas y esperamos veros en las próximas charlas y que sigáis disfrutando y haciendo orientación. Cuidaros mucho, mucha salud para todos y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Venga, gracias. Bueno.